Desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la Nación Argentina. ¿Qué es, Edgardo? ¿Cómo estás, Marcelo? Bien. Buenas noches. 2 años. 2 años de gobierno, ya se cumple la semana próxima, pero Sí. nosotros nos anticipamos, como siempre. Exactamente. Además, se repiten los ciclos en este país. Otra vez estamos hablando de la economía. Otra O me vez da la estamos- impresión a mí que estamos hablando de inflación, economía, reforma, Jubilados. jubilados, leyes laborales. 2 años, ¿no? Y vamos a evaluar hoy, ¿no? Con gente, bueno, de primer nivel, si son 2 años buenos, si son 2 años regulares, si son 2 años malos, viste que está bastante repartida la sí, opinión. hay opiniones para todos los gustos. Está claro que Mauricio Macri casi a los 2 años recibió un gran espaldarazo electoral. Exactamente. El 22 de octubre. Pero bueno, hay muchas asignaturas pendientes y hay muchas cosas que todavía el gobierno no empezó a encarar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que va a pasar de acá en más, no? Exactamente, el gran interrogante es eso, ¿qué va a pasar? Sobre todo, porque vos fijate que más o menos en política está claro el panorama, cómo quedó el Congreso. El tema es qué va a pasar con la economía, porque es el eterno problema nuestro. Yo digo, Y si este aval político que tuvo Macri, incluso esta posibilidad de proyección de 8 años, va a ser utilizada para resolver el problema argentino, o va a ser como el refri que decía siga, siga, ¿no? porque cuando quieras acordarte, estamos ya pensando en las elecciones del 2019. Bueno, después del Mundial se larga la Sí. presidencial del Por 2019, eso digo. ¿no? Bueno, pero de acá al Mundial hay unas cuantas asignaturas pendientes por resolver. A ver, está Beatriz Arlo, vamos a hablar con ella. Está Hernán Lombardi, va a estar Daniel Filmus, Filmus, que ya está aquí. Julio Bárbaro. Exactamente. Y vamos a hablar de economía con, bueno, el infante terrible de economía. No, sí. Carlos Rodríguez. Exactamente, fue viceministro de Economía en la época de Menem. Y un economista muy respetado, ¿no? Exacto. ¿Cómo estamos? ¿Qué puede pasar? ¿Solucionamos los problemas? Viste que, bueno, el paso de Melconian tuvo mucho ruido. Sí. El paso de Pablo tuvo mucho ruido. Y todo indica que el paso de Carlos Rodríguez va a tener mucho ruido. Es que ¿sabes lo que pasa, Marcelo? Si te cruzas con un funcionario te dicen, dale, dale, ¿cómo hablan de la economía? Pero la economía, este país sigue teniendo sus problemas y están anclados en la economía. Claro, y además, a 2 años de gobierno, fíjate vos que uno de los temas que está hablando este día es la inflación de vuelta. Exactamente. El gobierno del 40% pasó al 23, 24, pero a su vez su meta era 17, con lo cual estamos lejísimos. Se habla de las tasas de interés, todo de vuelta, Sí. todo de vuelta. Así que 2 años, igual por suerte Sí. tenemos gente que sabe más y va a opinar de lo bueno y lo malo Exactamente. de Macri de 2 años, Y ¿no? Marina los puede presentar. Dale, Mari. Sí, ¿cómo están? Porque ya tenemos la torta. Lo que necesitamos saber ahora es si estamos para festejos y la torta es un consuelo. Así que van a hablar de lo mejor y lo peor de estos 2 años. Una serie de colegas, Marcelo Longobardi, Alfredo Leuco, Willy Coan, Diego Leuco, Luis Majul, Luis Novarecio, Nelson Castro. Muy buen panel para hablar de lo mejor y lo peor de estos 2 años de Mauricio Macri. Bueno, estamos con Beatriz Sarlo. ¿Qué ¿Cómo tal, le va? Beatriz? La última vez que estuvo acá fue muy dura con Macri. ¿Cambió de opinión? ¿Cuál fue la última vez? Bueno, no, la última Porque vez, no, pero bueno, ya pero no. hará Este, un año más o Antes de la menos. elección fue. Sí. He cambiado posiblemente mi caracterización de él como temperamento político, pero si fui dura, sí, podría dar algunas razones por las cuales sigo siéndolo, digamos. Ya 2 años, ¿cómo lo ve? Mire, ¿Cómo lo ve el gobierno de Macri? ¿por qué no miramos la cuestión de educación, que lo podemos juzgar no por 2 años, sino por 10? Bien. Dado que fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 8, y lleva 2 años de presidente. Bien. Y hoy se conoció una de las encuestas más prestigiadas
de educación que hay en el mundo, que es una prueba de lectura para chicos de 10 años. La ciudad de Buenos Aires está, creo, antes, si quieren les leo de los países, antes de los que está, la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires está antes de Trinidad, Tobago, Azerbaiyán, Malta, Emiratos, Qatar, Irán, Omán, Kuwait, Marruecos y Egipto. Esos son los países que la ciudad de Buenos Aires supera porque lo tomó solo como ciudad del examen. Todos los demás países, hasta el lugar 45 en el cual está la ciudad de Buenos Aires, está después todos los países, incluido Chile. O sea que lo podemos juzgar por 2 años o por 10 años, si es que nosotros pensamos que la educación es una cuestión fundamental. Nosotros juzgamos el gobierno de Sarmiento por lo que hizo por la educación, nosotros juzgamos en parte el gobierno de Roca por las leyes que se aprobaron por educación, así que... O sea, mal en educación. Pésima en educación, pésima en educación, si uno juzga por los 10 años de la ciudad de Buenos Aires, que son de Macri y de Bullrich como ministro. Y la encuesta es una de las más prestigiadas del mundo, es un examen que se da a los 10 años. Antes de nosotros, los primeros países son Rusia, Singapur, Hong Kong, Irlanda, Finlandia, Polonia y el Reino Unido. Pero nosotros solo precedemos a Trinidad y Tobago, pongamos. O sea, ¿cómo lo juzgan ustedes? Y mal. Ah. Pero bueno, Macri puede decir, bueno, esto era un contexto del kirchnerismo, los 8 años. 10 años, porque se midió la ciudad de Buenos Aires, 10 años, y los chicos de 4º grado son solo superiores a los de Trinidad y Tobago, con todo el respeto que uno le merece, o a los de... ¿Sí? Ahora, ¿la ciudad de Buenos Aires, se puede juzgar a todo el país por la ciudad de Buenos Aires? No. Si se jugara todo el país iríamos todavía más abajo en la tabla, eso seguro. Y ahí repartiría responsabilidades para todos. Seguro, pero el país no eligió participar porque en general las autoridades de educación no eligen participar en los exámenes que les van a ver muy mal. Esto hay que reconocer al macrismo, participó siempre en los exámenes y el hecho de que haya participado la ciudad de Buenos Aires es poner de manifiesto su falencia, pero con una cierta honradez y transparencia. Beatriz, hay, digamos, en estos 2 años un montón de denuncias de corrupción que han avanzado en la justicia. Bueno, avanzan y retroceden, paran, depende cómo sean los tiempos políticos. Lamentablemente la justicia argentina se maneja por tiempos políticos y no por las pruebas, si uno es culpable o inocente. ¿Esta investigación es fruto de Macri o no? Esta investigación es fruto de la ausencia del kirchnerismo en el poder, presionando a los jueces y a los fiscales. O sea, eso es fruto, si ustedes quieren, de que Macri haya ganado la presidencia de la Nación y que tenga una cierta responsabilidad como presidente. Al parecer, aunque Carrió esto lo pone en dudas, por Angelici, al parecer no interviene en la justicia. Pero yo sí tomo la causa fundamental. La causa fundamental es que no están los kirchneristas presionando a jefes y fiscales. ¿Para la corrupción usted considera que es una matriz difícil de sacar de la Argentina? A ver, corrupción hay en todo el mundo, pero digo, en la Argentina muy siempre difícil, ha sido una marca. Y hasta que no se encare como se encaró en Brasil, la Argentina no firmó los protocolos que se firmaron en Brasil con los jueces para que los empresarios corruptos también entren en el escenario del juicio de la corrupción. Acá usted los ve afuera, los empresarios. Bueno, no se firmaron los protocolos para que todo el caso de Odebrecht mande los informes que tiene sobre la Argentina. Eso ustedes lo saben mejor que yo. Sí, eso, digamos, llama la atención porque, digamos, Odebrecht admitió el pago de coimas más o menos a esta altura del año pasado. ¿Sí? Creo que fue el 20 de diciembre, sí. Y nos tomó un año de los 2 años de Macri no firmar. No, digo, hubo 12 países que él dijo que pagó coimas. De los 12, 9 hicieron acuerdo con Odebrecht. Y hubo Perú. 3 que no. Venezuela, Angola y Argentina. Sí. Es raro, ¿no? Los oyentes y televidentes pueden sacar las conclusiones. ¿Qué es lo que se está protegiendo cuando no se firma el acuerdo que firmó Perú, por ejemplo, para que se mandaran las pruebas que podían implicar a empresarios argentinos? Macri, en ese sentido,
Yo no voy a decir que protege porque no tengo las pruebas, pero al no firmarlo, lo que les da es una impunidad. Ahora, Beatriz, usted, digamos, en materia de corrupción, entonces dice, las cosas avanzan más, pues no está el kirchnerismo que por una decisión política del gobierno. El gran obstáculo para que los jueces, estos jueces que bailan la melodía, que la política les sirva, el gran obstáculo era la presencia del kirchnerismo. Ese era el gran obstáculo. Una vez que ese obstáculo desaparece, actuarán según sus conveniencias porque las redes son... Incluso las redes judiciales y sus vínculos con los diferentes sectores del empresariado, etcétera, son mucho más complicadas de lo que uno puede suponer. Pero el gran obstáculo político era el kirchnerismo, desapareció ese obstáculo, todos presentaron hicieron mover unos metros el expediente que tenían. Ahora, usted dice, hicieron mover unos metros. ¿Usted piensa que lo van a seguir moviendo o dieron, digamos, esta señal y se quedan ahí? No tengo idea. La verdad que no puedo contestar a eso. Sería muy bueno que hubiera condenas, porque las condenas son ejemplificadoras. Bueno, todavía estamos con causas de Menem. Todavía estamos con causa de Menem. En realidad fue la pobre María Julia la que fue presa de manera acelerada. Las condenas son ejemplificadoras. Y a mí me parecería bien también que surgieran los nombres de aquellos del empresariado que estuvieron complicados en todos los negocios de la construcción, ferrocarrileros, de puentes, etcétera, y que estuvieron complicados en el intercambio de favores y dineros, el intercambio de licitaciones por favores, etcétera. Ahora, está claro que en la historia de corrupción que tiene Argentina siempre hubo una parte que es el empresariado, porque en la obra pública es la principal fuente de corrupción. Sin duda. Y no ha habido en toda esta historia grandes empresarios que han ido a la cárcel o han pagado por corrupción. De ningún modo. A lo mejor Macri hace una excepción. Tendría que despegarse de aquel núcleo del empresariado, además que le resulta más familiar. No digo que le resulte ni amigo ni nada, más familiar que la construcción. Porque las grandes causas que están hoy en la justicia son causas de construcción. Construcción de caminos, construcción de puentes, no construcción de lo que se prometió en una mina, etcétera. Entonces tendría que desplegarse de aquel núcleo en el cual está complicada su familia, su padre, etcétera. No digo que sean cómplices de nada, digo, son su núcleo, como si fueran socios del mismo club, para decirlo rápidamente y de la manera más neutra. ¿Usted considera que la plata producto de la corrupción en la obra pública siempre financió la política en la Argentina? Siempre o casi siempre. Lo que pasa es que hubo un momento que yo creo que fue posterior a la dictadura militar y también creo que fue posterior al gobierno de Alfonsín, donde el costo de la política subió de manera astronómica. Es decir, la política sin duda fue cara desde que pasó por la televisión, pasó por la serie de modalidades que tiene la política, pero hubo un momento en que hubo un salto. Yo estoy esperando la tesis de doctorado que me explique cómo fueron los cambios financieros y económicos en la financiación de la política. Porque no era algo que pesara de tal modo, por lo menos como elemento que uno lo ponía dentro del escenario, en los gobiernos anteriores. Yo no imagino que la financiación de la política en la época de Ilia, digamos, fuera astronómica. Pero esto estoy esperando la investigación, no se ha hecho esa investigación. Beatriz, ¿y qué ve bien del gobierno de Macri en estos 2 años, de gestión? ¿Qué es lo que más le gusta, digamos? ¿Qué es lo que más me gusta? En realidad que haya renunciado al perfil del gobierno de la felicidad y de realizar los sueños de todos los argentinos, que anunció en Davos y que eran incumplibles. Es decir, que haya renunciado al malentendido de Davos, donde yo seguía a Davos por la prensa internacional y la comparaba con la prensa local, y la prensa local decía, Macri fue recibido por fulano, mengano, tal, y cuando uno seguía la prensa internacional decía Trudeau, a quien también estaba presente el presidente Macri. O sea, el sueño de que la Argentina es un país donde todo el mundo... Abandonar ese sueño de la Argentina es un país donde todo el mundo está queriendo invertir, porque no es cierto, y es un sendo defraudador, o es un pensamiento deseante. Es decir, que se haya vuelto más realista como político y que eso haya acentuado su perfil de político gerenciador, no me parece mal. Cada uno tiene que ser el político para el que le dé el cuero ser. Porque la última vez cuando usted estuvo no lo veía como político, ¿hoy lo ve más como político entonces? Yo creo que es muy probable que Macri introduzca un modelo que no me parece ideal para nada, que no es el modelo de político que yo desearía,
cuando admiro políticos en el mundo, incluso en América Latina, pero puede ser que él se diseña como un político gerenciador y en ese sentido es claramente verticalista. En ese sentido él está en Bariloche tomando sol y lo llama a Praga y le dice: te tomás un avión porque he decidido que te vas. Es decir, es un político claramente verticalista. A lo mejor es un modelo de político, no es un modelo que se resulte interesante. Pero Macri vio que habla continuamente de equipo, que el equipo del gobierno, el equipo... Si son equipos, no son gabinetes. El gobierno tiene gabinete, no equipo. Justamente al hablar del equipo, habla como un gerenciador. Él es la cabeza de un equipo. Los gobiernos tienen gabinete. ¿Y Cristina tenía equipo? Pero ahí uno tendría que preguntarse si Cristina podía escuchar, que es otro perfil de político. Y por lo cual muchos fuimos no kirchneristas o antikirchneristas. Mientras que yo... A ver, da la impresión, escuchando a los propios ministros, que no escuchaba mucho, en el sentido que daba órdenes. Seguro, a nadie. Por eso se fue a Fernández durante el conflicto con el campo, sin duda. Y Néstor escuchó los primeros 3 años y después... Una vez que lo sacó a La Baña después de la victoria electoral del 95, una vez que lo sacó a La Baña, lo que tuvo fue ejecutores, sin duda. Pero no tenían el modelo, no proporcionaban el modelo político del gerenciador, porque lo que vale la pena cuando uno ve diferentes modelos políticos es saber cuáles son las diferencias. Claro. Ellos proporcionaban el modelo del político ideológico, que tampoco puede gustarme a lo mejor, pero digo, este es el modelo del político gerenciador. ¿Gerenciador, modelo político es despectivo? ¿Por qué? No, te pregunto a vos, digamos, ¿no te gusta? Vos me decís petiza, por ejemplo, sí. Y yo qué tengo que decir, ¿que es despectivo? No. Simplemente digo... Depende cómo uno lo diga. Bonelli es alto y a mí me petiza y tiene toda la razón del mundo. O sea, es un político gerenciador, tiene ese estilo, que además es el que ha aprendido. Digo, no se aprenden las cosas a los 40 y pico de años, se aprenden desde que uno es muy joven, a los 20. Lo primero que hicieron, en una de las últimas biografías que he leído de Caputo, lo primero que hicieron de su amigo de la vida, Caputo, sí, de su amigo de la vida, se recibieron en Newman y dijeron: tenemos que fundar una empresa. Hay otra gente que cuando se recibe de algo dice: tengo que entrar en el partido político porque tengo ahí un camino, supongamos lo que puede haber dicho Alfonsín. Hay otra gente que dice: quiero ser artista. Hay otra gente que dice: quiero ser científico. Estos dos dijeron: quiero fundar una empresa. ¿Qué es despectivo? No. Ahora, Beatriz, ¿usted ve que el esquema del gobierno es un esquema que favorece a los empresarios y perjudica al sector trabajador? ¿Cómo lo evalúa? Yo creo que algunas discusiones en la Argentina se tendrían que dar mejor. Por ejemplo, la discusión impositiva. El impuesto a la herencia, que según grandes expertos consagrados internacionalmente, Bonelli, vos eso lo sabés, es uno de los impuestos que tiene efectos más distributivos. El impuesto a la herencia, que se abolió durante la dictadura militar, no fue sino restaurado de manera muy tenue en la provincia de Buenos Aires, eximiendo sumas muy grandes de ese impuesto. O sea que yo creo que eso debería examinarse. Se están discutiendo cómo tiene que ser la base impositiva y no se menciona eso. ¿A quién afecta el impuesto a la herencia? A las grandes fortunas, a los ricos, sin duda. Entonces, de nuevo, hoy yo me vine con un papelito. Ese librito debe ser terrible. Impuesto a la herencia. Japón, 55%. ¿A ustedes les parece que Japón es la meca del socialismo o la meca del capitalismo? No, el capitalismo. Bueno. Corea del Sur, 40%. Francia, 40%. Reino Unido, 40%. Estados Unidos, 40%. Alemania, 30%. Y Dinamarca, 15%. ¿Por qué? Porque no se puede acumular en una vida en Dinamarca, porque uno paga el 75% de impuestos. Entonces, estas son las cosas que no se discuten y que a mí me resulta extraño que no se discutan, que no se pongan en la mesa, porque además es un impuesto solidario en el largo plazo. Porque quiere decir que los hijos de los muy acaudalados o de los menos, no tan acaudalados, que han tenido educación de privilegio, un medio de formación de privilegio, etcétera, no reciben además una torta grande como toda la confitería del Molino, que espero que algún día se restaure. Ahora, Beatriz Arlo, este país cíclicamente, con todos los gobiernos, discute las mismas reformas sobre los jubilados, sobre los trabajadores, sobre los impuestos.
Totalmente. Es como que vamos como un péndulo. Y como además necesita ganar las elecciones con los votos de las capas medias, no se va a discutir cómo está configurado ganancias y quiénes pagan, quiénes pagamos en realidad ganancias. ¿Cuántos evasores de ganancias conocen ustedes? Yo conozco mucho. Cantidades, Sí. Cantidades. La misma persona que me dicen, Beatriz, ¿para qué te hace falta una factura? Beatriz, ¿para qué te hace falta una factura? Y yo digo, para mis impuestos. Bueno, conocemos cantidades. Eso no se va a tocar porque eso es corazón de voto macrista. Entonces, hay una serie de cuestiones que no son solo si se suben o se bajan los impuestos, que yo sobre ellas no puedo opinar, sino sobre la moral impositiva de la Argentina. Creo que es una moral muy deficiente. Bueno, Cristina Kirchner tampoco modificó el impuesto a las ganancias de Seguro. manera sustancial, porque la verdad que le afectó muchísimo el bolsillo del trabajador. Es lo único ¿no? que tuvo una... Y la clase media, la que usted dice, la misma clase media que lo votó a Néstor, lo votó Cristina y lo votó Macri. Seguro. Es lo único que tuvo una intervención que obligó a ciertas personas dentro del gallinero que no estaban en el impuesto a entrar en el impuesto fue Caballo. O sea que a veces, economistas que uno considera de derecha, ese fue el momento donde se normalizaron algunos sectores de las capas medias. Después Caballo hizo mucho daño, ¿no? Pero no estoy defendiendo a Caballo. Como me recuerda a Cristina, también puedo recordar la década del 90, en la cual la familia Macri hacía sus grandes negocios. O sea, podemos seguir haciendo historia. Le quería preguntar, Beatriz, algo a favor y algo en contra de Macri. Lo que uno podría decir a favor es que es por default una persona pluralista porque su mundo no es el mundo de las ideas. Entonces, al no ser el mundo de las ideas, el pluralismo es como si fuera por default. Es decir, uno tiene ideas y sin duda sale a discutirlas, a plantear conflictos, a exponerlas, etc. Su mundo no es el mundo de las ideas, su mundo es el mundo del gerenciamiento, de la acción. Es como que no le perdona eso a Macri, ¿no? Usted porque siempre apunta a ese lado. Bueno, la verdad que yo prefiero tener políticos con formación a que no tenerlos. Es decir, ¿qué políticos admiro yo? Bueno, Francia acaba de elegir un político como Macron. ¿Ustedes saben cuál es la foto presidencial de Macron? La foto presidencial de Macron es con dos grandes novelas francesas abiertas a su lado, que es como sacan la foto. No es jugando al tenis o al fútbol como se la sacaba Menem también. Es decir, yo prefiero que en el mundo haya políticos con gran formación. No veo por qué tengo que preferir que no tengan ideas, que sepan manejar un poco la cosa y que todos los obedezcan. ¿Por qué tengo que preferir eso? ¿Lo compara Macri con Menem en esa...? No, yo creo que Menem era un político, como los americanos llaman, de hands off, es decir, que saca las manos de la masa. Menem daba la directiva y después se iba con la Ferrera Testarossa, mientras que yo creo que Macri trabaja mucho. Trabaja como un gerente de empresa que todavía no ha llegado al momento de retiro. Trabaja mucho. Eso es lo negativo. ¿Y lo positivo? No, ¿por qué va a ser negativo que trabaje mucho? No, digo, la imagen del el manejo del gerenciamiento, esa idea. Eso como algo negativo. ¿Y algo positivo del gobierno? Bueno, dije que era, desde un punto de vista de la circulación de las ideas, es un gobierno que uno podría decir democrático. Ahora, que yo diga es un gobierno democrático por tal razón o tal otra, no quiere decir que disminuya el carácter democrático que le atribuyo. Es decir, no hacen callar a nadie. Protestarán como protesta todo político frente a la prensa, pero no es el disparate que hace el kirchnerismo, y además no me consta que protesten, sino que no es ese disparate, y ustedes sabrán si protestan o no en un sentido más callado. Entonces eso me parece que en la Argentina está bien que pase así, ¿no? Una normalidad, cierta normalidad. Cierta normalidad. Beatriz Arlo, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Marina. Sí, Marcelo, porque estamos hablando de lo mejor y lo peor de estos 2 años para saber si hay que festejar o no, si van a soplar las velitas después de los 2 años de Cambiemos. Bueno, colegas, ¿qué opinaron de lo mejor y lo peor? Sin duda es que Argentina ha entrado en una cierta etapa de sinceramiento de cosas. Algo positivo. Cosas vinculadas con la corrupción, vinculadas con la economía, vinculadas con la justicia, con pila de temas que están como sincerando, ¿no? La política exterior de Argentina
o el papel del presidente Macri en el mundo, que ha sido sin duda lo más destacado de estos 2 años. En lo económico tuvo aciertos, la salida del cepo sin ningún tipo de cimbronazo, la normalidad que ha tomado desde el punto de vista institucional entre el contacto con los medios de prensa, la vinculación con la oposición, esto es mucho más razonable. Yo creo que recién ahora el gobierno de Macri está empezando a saber dónde está cada uno de los botones del poder. Lo mejor del gobierno es eso, empezar a acostumbrarse a gobernar y a pagar costos políticos por gobernar. Me parece muy bien que cada vez haya más gente presa, que devuelvan la guita, que no vuelvan nunca más a la función pública. Creo que hay que recordar lo que el gobierno solucionó en relación al tema de los holdouts, el levantamiento del cepo. El gobierno sigue reconociendo que la inflación es alta. Un gobierno que ha reinstituido lo que es el INDEC, es decir, no miente en cuanto a lo que es esta realidad socioeconómica, que ha establecido criterios de diálogo político con otras fuerzas. Tiene que ver primero con una dura lucha para instalar la normalidad en la Argentina. Durante muchos años, sobre todo en la última parte del cristinato, vivimos momentos absolutamente irracionales, infantiles, y en muchos casos que se tomaban determinaciones que eran absolutamente contrarias a la Argentina. Tiene que ver con esta idea de la apuesta al cambio cultural que ha encarado el gobierno desde la concepción, ¿no? Esta idea de cambiemos, que hay que ver si efectivamente se hace adelante, pero instalar en la agenda que la Argentina necesita un profundo cambio cultural en materia de seguridad, educación, justicia, etc. Definitivamente ha sido la política exterior del presidente Macri y que me parece que es un tema muy importante, es decir, que la Argentina, después del delirio del que venía, que Argentina haya vuelto a intentar obviamente formar parte del mundo capitalista, del mundo democrático. Ahí el presidente Macri no aplicó ningún gradualismo, ahí hubo una verdadera política de shock. Las distorsiones macroeconómicas que son muy serias, que no han sido corregidas y yo no entiendo, no tengo claro cómo van a hacer para corregirlas. Es decir, me parece que hemos acumulado durante un par de años algunos problemas adicionales a lo que ya venía de antes, ¿no? Es un déficit fiscal que está fuera de madre, un déficit comercial que se agrava, un atraso cambiario significativo, una tasa de inflación que no cede, la de diciembre va a ser como 3%. ¿Qué es lo peor? Me parece que es la ausencia de piel social. Me parece que el gobierno nacional trabaja mucho más con las planillas de Excel que con la piel social. Sigue con una discusión de poder muy parecida a la anterior, que es ellos y nosotros, digamos, ha alentado la grieta. Esto es absolutamente pernicioso, es de vuelo corto, se empieza a notar ahora con la reforma previsional. Me parece que en crisis muy particulares ha repetido errores inadmisibles. La crisis del submarino, la permanencia de Aguada en el poder, la ausencia de, digamos, el hecho de venir detrás de las noticias. Y lo peor del gobierno, más que lo que hizo, que tiene muchas cosas para criticar, desde alguna comunicación, desde el tarifazo no bien presentado como lo tendría que haber presentado, o el recálculo de los jubilados, que a mi entender yo creo que termina perjudicando y mucho a los jubilados. Lo peor quizás esté por venir. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando los gobiernos se acomodan, en general tienden a cometer abusos o tomar decisiones que son inconsultas, autoritarias o por lo menos muy discutibles. Mucha equivocación corregida cada 5 minutos, y ellos, yo creo que de alguna manera, de tanto repetirse, erosionaba la autoridad presidencial. Las promesas de actividad económica que el gobierno había pronosticado no se están dando en el nivel en que el gobierno lo había esperado. La pobreza sigue siendo muy alta y lo que ha bajado es escaso. El tema de los jubilados ha venido en la reparación histórica. Algún sector lo ha beneficiado. Los que han quedado fuera de esa posibilidad la siguen pasando muy mal. Una falta de sensibilidad del gobierno, de cercanía con el drama de lo que vive mucha gente, aún aquella gente que que concuerda con el gobierno, pero que la está pasando demasiado mal. Por momentos falta de comunicación, falta de capacidad para comunicar algunos temas, cierta insensibilidad a la hora de tratar algunos temas vinculados a los derechos humanos. Todavía no se ha llevado adelante, pero está en ciernes la reforma jubilatoria y me parece que es absolutamente innecesario
meterle la mano en los bolsillos a los jubilados para ordenar la Argentina. La reforma de la movilidad jubilatoria. Me parece que el empalme finalmente de lo que será esta nueva fórmula, si es que se aprueba como el gobierno quiere, me parece que perjudica mucho a los jubilados, y los jubilados son parte siempre de la población más vulnerable de la Argentina, y es junto con los niños, los pobres, a los que nunca hay que perjudicar. Que el gobierno no tuvo el coraje de entrada de sincerar el desastre macroeconómico que había recibido del gobierno de Cristina Kirchner. Hacer una política de shock en materia de política exterior no la tuvo tanto en materia económica, ¿no? Y yo creo que eso podría ser lo peor de los 2 años. Ahí todo, viste, estaban con la torta con los 2 años, ¿no? Estaba el graf, pero Sí, tapaba un poquito. ahí pero abajo está la torta. ahí está. Bueno, está Daniel Filmo, está Julio Bárbaro, está Hernán Lombardi. Vamos a hablar de los 2 años y lo que viene. Hernán, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Beatriz Salvo le dijo de todo a Macri, ¿eh? No, no me pareció. Me pareció que estuvo bastante ecuánime. Le dijo que era un gerenciador, que... Pero lo dijo, a ver, pero de nuevo, pensando en esto, ¿no? Dentro de los grandes, obviamente el presidente tiene grandes virtudes. Y yo creo que una de las grandes virtudes de un presidente del siglo XXI, cualquiera sea, es entender las complejidades de su tiempo y entender que para afrontar las complejidades de un tiempo no basta con un liderazgo providencial. Hay que armar equipos. Yo digo, uno de los grandes méritos del presidente Macri es que sabe armar equipos. No conozco ningún político en Argentina que tenga la capacidad de armar equipos, de domesticar egos, de poner a cada uno en su lugar, como la que tiene el presidente Macri. ¿Por qué es importante armar equipos? Porque los países tienen enormes complejidades. Los estados son enormemente complejos hoy, en la Argentina y en el mundo. Entonces, un presidente del siglo XXI tiene que saber armar equipos. Entonces, a mí la palabra gerenciador no me suena peyorativa, al revés, me parece un gran elogio. Ahora, Lombardi, escuchando todos los testimonios y lo que venimos hablando, el punto donde más se critica al gobierno sigue siendo la economía, ¿no? La situación económica a raíz de la reforma previsional, la reforma laboral, la reforma impositiva. Qué sé yo, me da la impresión que pasan los gobiernos, porque uno, que los hemos visto nosotros del retorno a la democracia hasta ahora, por eso no nos comemos ningún relato, y todos tienen la falla en el tema económico, y pasa también ahora con Macri. Yo diría de eso lo siguiente, claramente. Si prestamos atención a lo que decía, por un lado había gente que reclamaba más shock y por gente que reclamaba por cierta insensibilidad, digamos, para ubicar más o menos lo que se decía. Y nosotros creemos, en cambio, en esto que el presidente definió como reformismo permanente, que yo creo que reformismo permanente de alguna forma es la expresión del gradualismo. Nosotros creemos que no se puede convivir con los problemas. Venimos a afrontar la decadencia argentina. Como decís bien vos, la Argentina tiene décadas de decadencia. Entonces este es un gobierno que no quiere convivir con los problemas, que no convive con los problemas y que los afronta. Este es un equipo que está preparado para resolver problemas. En el medio de la resolución de los problemas, por supuesto que hay veces, intentamos acertar siempre, pero podés deslizar errores. Lo que nunca pasa es que convivís con el problema, porque pensamos que el problema de la decadencia argentina se terminó traduciendo en un número contundente, que es el número de la pobreza. Entonces, si hay algo que claramente creo que es un activo del gobierno, es que no pierde la iniciativa de transformar. No ganó las elecciones y se quedó... Las elecciones de mediano término, ustedes saben que es, desde mi punto de vista, que fueron casi más importantes que las primeras. Porque las primeras uno puede decir la coyuntura, el kirchnerismo tenía candidatos, Aníbal Fernández, todas explicaciones que yo no coincido, pero podía dar muchas explicaciones. En las elecciones de mediano término se ganó, las elecciones de hace 2 meses, se ganó diciendo y habiendo gobernado estrictamente estos 2 años, es enormemente importante, habiendo gobernado. Cuando ganaste, no te quedaste dormido en esos laureles, sino que abriste un camino de diálogo para continuar un proceso de reformas. Me parece que ese activismo reformista del gobierno es un hecho muy positivo que tenés, y en el sentido que además permanentemente lo hace tratando de dialogar. ¿Y sabés lo que pienso también con respecto a estos 2 años? Obviamente se consolidó un oficialismo en todo el país.
se consolidó Cambiemos en todo el país, que no lo teníamos. ¿Cuánta gente decía? Primero decían que no íbamos a poder conformar Cambiemos. Después que no íbamos a poder gobernar. Después que íbamos a perder elecciones de mediano término, ahí nos íbamos a terminar, como algunos decían, en el club del helicóptero. Y la verdad, se está claramente gobernando. Esto es un gran activo. Pero el segundo gran activo que tiene la Argentina hoy es, tengo la intuición que se está construyendo una oposición constructiva, que los elementos más radicalizados y más destructivos están siendo dejados de lado. Entonces está empezando a construir un sistema democrático real donde todo está dentro del arco democrático, porque para darle un poquito más de profundidad y no quedarnos, vamos a decir, la idea gerenciadora, las democracias son estables cuando tienen la capacidad de alternancia, y uno huele que empieza a haber movimientos interesantes. ¿Qué quiere decir movimientos interesantes? Que hay un sector del peronismo que coincide y acompaña algunas medidas sin transformarse en oficialista. Porque este gobierno no busca hegemonías. Esto fue un gran error de algunos de los movimientos democráticos en estos años de la moderna democracia del 83 a la fecha. Este es un gobierno que gobierna, pero que le interesa que haya una oposición constructiva. Ya que vamos a dialogar con Filmus y Bárbara. No sé, Filmus, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo veo un balance muy deficitario de estos 2 años, pero aparte simplemente con lo que dijeron recién los periodistas, lo que ustedes comentaron antes, aumentó el déficit fiscal, aumentó terriblemente el déficit de la balanza comercial, aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, se pretende cargar sobre las espaldas de los jubilados hoy la solución de estos problemas. Tenemos realmente un país en condiciones económicas muy difíciles, no crece la economía, todavía no hemos llegado ni siquiera a los niveles de 2015, y me parece que lo fundamental es cómo está el pueblo. Yo creo que lo que planteó Beatriz Arlo cuando habló de gerenciamiento es una persona que piensa en la empresa, no una persona que está pensando en el bien común. Que varios de los periodistas también recién reclamaron eso, una mirada sobre cómo están los argentinos. Y me parece que 2 años después, todas las medidas, absolutamente todos los indicadores, pero hay uno que es fundamental, que fue el principal compromiso, ustedes lo señalaron. Se había planteado el tema de la inflación, que perjudica fundamentalmente a los más humildes y ha aumentado en forma notable. Se había propuesto 17 para este año, estamos con un 2% para diciembre y cerca de 23, 24. Todos los cálculos de los aumentos salariales se hicieron en base a cálculos de inflación mucho menores. Entonces, ¿quién está siendo golpeado? Los que están siendo golpeados son los más humildes, son los trabajadores, son los sectores medios. ¿Y quiénes van a ser golpeados con estas medidas de reformismo permanente? Porque uno está de acuerdo con un reformismo permanente. Cualquier sociedad que se paraliza no crece. Pero las 2 medidas que se toman, una es, como se dijo acá, el aumento de los jubilados, que tendría que ser del 14%, se busca que sea del 5%, con lo cual se le saca a los que menos tienen. Y la segunda es la reforma laboral, que perjudica a los trabajadores. Entonces yo diría, no solo el balance cuando uno mira las cifras duras, las propias que da el gobierno, son cifras negativas respecto de diciembre del 2015, sino que las alternativas profundizan y vuelven en cierto sentido a los 90 en cuanto a las políticas que se llevan adelante. Ahora, Filmus, hay un fenómeno curioso en medio de todo esto, de lo que usted dice, de las críticas que hay, y es que los gobernadores peronistas están apoyando la mayoría de las reformas que propone el gobierno, y la CGT apoya una parte importante de la reforma laboral. Digo, es raro lo que pasa en este país, porque es el peronismo el que está apoyando. Sí, no, digámoslo con las palabras que dijo Pichetto. No pongan más estas medidas son contra la gente. Ustedes nos extorsionan y las tenemos porque los gobernadores... Sí, porque los gobernadores necesitan la plata. Entonces el pacto es que la plata que necesita el gobierno para paliar el déficit fiscal, y digámoslo, 2 provincias son las que se favorecen con esta medida, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a los fondos coparticipables, ustedes lo saben tanto como yo. Esas 2 provincias se podía haber decidido sacárselo a las otras provincias, a las 22 otras jurisdicciones, y en vez de sacárselo a las 22 jurisdicciones, hay un pacto de decirle, bueno, se lo sacamos a los jubilados, que son los que menos pueden defenderlo. Por eso, incluso el Frente Renovador y muchos sectores del peronismo en la Cámara de Diputados, hoy que juramos, ya estaban diciendo de que no iban a acompañar esta medida. Insisto, tomo las palabras de Pichetto. Pichetto dijo, estas medidas son malas para la gente. Claro. No la tomen más, por favor, la estamos tomando porque nos dicen los gobernadores, porque es prácticamente una extorsión. Entonces, ¿por qué no al mismo tiempo, porque a partir de enero empieza a bajar nuevamente las retenciones a la soja, ¿por qué aquello que se favoreció el primer día, ¿no? Bajándole los impuestos a los artículos suntuarios? ¿Por qué no se busca, o medidas como la que dijo Beatriz Arlo, impuesto a la herencia, por qué no se busca esos recursos, sacarlos de los que más tienen y no de los que menos tienen? Vamos a hablar con Bárbara, pero no se está bufando. No, me alegra escucharte, Daniel, que pienses que la inflación es lo que más castiga a los pobres.
Me hubiera gustado que lo hicieran cuando gobernaron. Dejaron inflación. Nosotros es cierto, no vamos a cumplir exactamente la meta. Tenemos una diferencia con la meta, pero la bajamos del 43 a cerca del 20. Nos dejaron un gobierno... ustedes el año pasado. Yo no te interrumpí. Tenés razón, tenés toda la razón. No, dejaron el gobierno con el 43% y mucho peor. Dejaron el gobierno sin número. No se sabía cuánto era la inflación. Era una catástrofe. Era una catástrofe. ¿Cuánto? Yo pregunto, pero lo pregunto con buena fe intelectual. ¿Cuánto era la inflación cuando dejó Cristina Fernández del 2015? ¿Cuál era la inflación real? ¿Cuál era? ¿Por qué no se podía medir? A ver, venimos de una catástrofe macroeconómica. Entonces, es cierto, no se van a cumplir todas las metas, pero la bajamos del 43 a cerca del 20. Y ese es el impuesto que pagan los pobres. La inflación, todas las otras cosas que estamos dándole vueltas alrededor, es saber y tener una plena conciencia, como decía el presidente, que para luchar contra la pobreza tenemos que bajar la inflación. No fue tan rápido como queríamos, pero estamos en el camino correcto. Julio Bárbaro, ¿usted sigue transitando la avenida del medio entre ellos dos? Yo a veces recuerdo lo que me pasaba en los 70, ¿no? Donde yo era diputado y me decían, ¿usted es guerrillero o represor? Guerrillero no soy, represor menos. La Argentina había elegido dos opciones que eran dos caminos hacia el suicidio. Y después, bueno, después se dieron las explicaciones que se dieron. Yo creo, y esto lo dije 800 veces, que el kirchnerismo llevaba al peronismo a un sectarismo y a la sociedad a una confrontación, de la cual yo también la sufría. O sea, realmente esa fractura hacía que el adversario fuera enemigo. Macri, yo lo voté, porque digo, no quiero que aquella opción siga vigente. Esto no quiere decir que sea macrista. Solo cuando recuerdo a Scioli y lo que piensa Scioli, me vuelven las dudas. Pero básicamente, la democracia volvió. Ahora, la sociedad no recupera una concepción de futuro, que no es económica. La Argentina, desde el abrazo Perón-Balbín, no tiene una idea de pensar la política como un proyecto colectivo. Macri cree que la suma de las ambiciones individuales da una sociedad. No la da. Los otros creían que venía la revolución socialista y creían en la confrontación. Tampoco. Ni la ideología aquella, que estaba muy infectada de un marxismo decadente, ni esta que le da al liberalismo realmente un peso que en el mundo ya no tiene. ¿Y entonces? Entonces creo que hay que convocar a un proyecto colectivo, que esto que plantea Pichetto y los gobernadores es la gran salida del ingreso a un diálogo. Me parece que por ahí va el camino. Ahora, para eso hay que achicar el espacio de la agresión. ¿Y usted piensa en Macri estos 2 años, el tema de la grieta, la profundizó o Le sirvió, porque si Cristina se disuelve, él queda enfrente de los problemas con su propia concepción. Hasta ahora era él mejor que Cristina, con eso alcanzaba. Si el kirchnerismo se achica, vuelve la política, es otra cosa. A ver, yo quería hacer una aclaración por lo que decía Lombardi, que es sensato en un aspecto, pero la diferencia es que en la época del kirchnerismo los salarios aumentaban por arriba de la inflación, sea cual fuera. ¿Pero cuánto era la inflación? Entonces, ese es el tema central. Si la gente puede consumir más o puede consumir menos. Yo lo que miro hoy, todas las estadísticas dicen los propios empresarios que la gente consume menos, que se aumentó en los productos suntuarios y los ricos consumen mucho más y los pobres consumen mucho menos. Y ahora con lo que va a pasar con los jubilados es mucho más grave porque, no sé si ustedes saben, y me parece importantísimo denunciarlo, que cuando se cambió la fórmula en el Senado se perjudicó más incluso que la fórmula original. La fórmula original era la inflación. Sí. Ahora es la inflación más 70% de inflación, más un 30% salario, sí, del aumento. Pero los salarios están aumentando menos que la inflación. Así que el compromiso que tuvo Macri con los gobernadores de poner un índice que fuera por encima de la inflación, cuando los salarios aumentan por menos de la inflación, una pequeña trampa que hace que todavía los jubilados sean mucho más golpeados. Hoy empezaba a discutirse esto en diputados. ¿Y en diputados qué piensa que va a pasar? Que va a haber? Yo creo, de la mano de algo de lo que decía Julio recién, yo creo que puede pasar que encontremos entre todos un camino para que ese 60% que de distintas maneras votó la oposición ejerza la función de oposición, porque hubo un 40% que votó el gobierno, estoy de acuerdo con Lombardi, que se consolidó el partido oficial, pero un 60%
que no lo votó. Si ese 60 se une, es posible discutir estas reformas y hacer buenas reformas para los jubilados, hacer buenas reformas para los trabajadores. Lo que pasa no es se que ustedes trata de ser tienen... conservador, se trata de justamente lograr una mayoría en diputados que nos permita discutir en fondo el problema, no bajo una extorsión de dónde saco la plata para la provincia de Buenos Aires, sino bajo un acuerdo general de favorecer a los más humildes. Ahí voy de nuevo a un punto. Primero, no sé cómo sabemos que ganaban más los salarios que la inflación si no había número de inflación. Si no hay número de inflación, ya el razonamiento que invalidado. No había, es la verdad. No es por ofender a nadie, no había. Se mandaron la idea que podrían gobernar sin instrumentos mínimos como para hacer un diagnóstico. Un error, no un error, ya un disparate mayúsculo. Pero voy al otro punto. Un gobierno que quiere solucionar los problemas, que los argentinos no podemos convivir con los problemas, implica, por ejemplo, cumplir los mandatos de la nueva Constitución del 94. Por ejemplo, el tema de la coparticipación. Por ejemplo, el tema de los juicios cruzados de las provincias. ¿Cuántos juicios cruzados había las provincias contra la nación en función de los temas de la coparticipación? ¿Cuántos temas había con el tema jubilado, con todos los juicios que había y no se pagaban? La reparación histórica vino a solucionar ese tema y ahora este nuevo acuerdo viene a solucionar un tema que no lo inventó el presidente Macri, era preexistente. Estaba el juicio de la provincia de Buenos Aires. Yo no creo, porque no quiero poner en palabras de otro las cosas que creo que no piensan. No creo que nadie quiera justificar, castigar a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires cuando tenían un juicio en marcha, que tenía un juicio en la Corte Suprema. ¿Cuántos juicios había en las provincias? Por todos lados había juicios. Todas las provincias tenían demandas sin resolver. Por supuesto que resolver los problemas implica que todos tengamos que poner, y lo lógico es que nunca pongan los que menos tienen. Pero lo que no se podía convivir desde el punto de vista de la institucionalidad es con problemas eternamente. Ahora, ¿cuánto tiempo podés tener un país que tenés un mandato constitucional, como el caso de la nueva coparticipación, y no lo resolves? ¿Cuánto tiempo podés estar así? Yo fui diputado con un 5% de pobre en el 73. Hoy tenemos más de un 30%. Quiere decir que la Argentina fue, en estos últimos 40 años, una fábrica de pobreza. Con todos los gobiernos, porque esto Menem lo hizo, el kirchnerismo dio subsidio pero no integró. Digo, seguimos en esto y la concentración económica es el mal central de la Argentina. Yo aquí a veces pienso que el empresariado, el sindicalismo, la justicia y los políticos se enriquecieron a partir del empobrecimiento del resto de la sociedad. Y esto es como una cosa que, o sea, el poder generó tantos ricos como pobres en el país. Y esto me parece que por eso yo discuto el tema de Pharmacity, no por una obsesión, digo nada que ver. La concentración. ¿Qué es lo de Pharmacity? Yo digo, cada farmacia que Pharmacity destruye es un clase media que pasa a ser clase baja. La concentración económica es dañina al capitalismo como lo es la dimensión del Estado. Y esto es un concepto de cada supermercado. ¿Cuántos almacenes destruye? Y esto no lo tocó tampoco el kirchnerismo, hacía ideología socialista. El capitalismo sostiene la distribución de los inversores y de los comerciantes. Y eso lo vemos en Europa. Y acá se van comiendo todo. Hasta el bar del gallego de la esquina ahora tiene un nombre en inglés. El capital se come a los pequeños. Y esa es la destrucción de la clase media. Eso no lo impidió nadie hasta ahora. No, volvamos sobre este tema. ¿Hace falta plata para la provincia de Buenos Aires? Podemos no discutirlo. ¿De dónde la sacamos? ¿Lo sacamos de los jubilados? ¿Lo sacamos de la asignación universal por hijo, que es lo que va a caer con esta nueva fórmula? O la pregunta es, como dice Julio en última instancia, sacarle a los sectores más concentrados del capital. 100.000 millones es lo que hace falta. 70.000 millones era lo que se le iba a perdonar, por ejemplo, al correo a través de lo que había dicho el fiscal. Que 120.000 millones son las retenciones que se bajaron. Hay durante este año todavía una baja en las retenciones de la soja. Busquemos a los sectores realmente que se han favorecido, los que se han concentrado, los sectores financieros. Voy a dar un dato que Marcelo lo dio cotidianamente Clarín. 4 de cada 5 dólares que vienen a la Argentina vienen para la especulación financiera. ¿Y para qué vienen? Hoy las LEVAC llegaron al 30%. ¿Quién va a invertir en algo productivo? ¿Quién va a dar trabajo si yo tengo un 30% simplemente por comprar LEVAC? Entonces este es un gobierno que cuando Beatriz dice es un gobierno para gerenciar, es para tener ganancias. ¿Ganancia quiénes?
Bueno, los sectores concentrados de la economía, la mayoría la pasa mal. Hernán. Este gobierno es el gobierno que ha hecho la inversión social, la hace todos los días, más grande de la historia. De lo cual preferiríamos que no fuera así. Preferiríamos que la economía al crecer genere trabajo para todos, pero en este tránsito de cruzar de una orilla a la otra, de una Argentina decadente, una Argentina productiva, una Argentina que pueda mirar al futuro, una Argentina que esté llena de oportunidades, sabemos perfectamente que debemos hacerlo todos tomados de la mano posible. Entonces la inversión social, para nosotros es eso, es inversión social para cruzar del punto A al punto B, todos tomados de la mano. Porque si no, obviamente, con la virulencia que tenían los que dirigían hasta hace poco, la señora Cristina Fernández y la gente la que rodea, la virulencia política que tenían y siguen teniendo, pero que dirigían el proceso político, si no hubiera habido este enorme contención social, el proyecto de ellos, efectivamente, era negarle hasta legitimidad democrática al gobierno. Si esto no sucedió, es porque hay un enorme trabajo de contención social, que creo que es innegable, basta mirar los números. ¿Es este nuestro sueño en Argentina? No, nuestro sueño en Argentina es un sueño en Argentina productiva, que pueda integrarse al mundo sin subordinarse. A ver, de nuevo, yo creo que cuando vería el cartel 2 años de gobierno, hace 2 años, nosotros teníamos, para poner el tema integración al mundo, teníamos todavía el memorándum con Irán vigente. El memorándum con Irán, que tendrían que ponerse colorado. Nuestra estrategia mundial era Irán y Venezuela. Hoy tenemos en la Argentina al G20, a la Organización Mundial de Comercio. ¿Para qué lo tenemos? ¿Para subordinarnos? No, pero para decirlo, como lo decía muy bien el presidente el otro día, sin estridencias, que queremos decir, estamos en este mundo, somos todos pasajeros de un mismo barco, no necesitamos gritar para decirlo, pero este barco tiene un montón de problemas, que es el barco del mundo. Tiene el problema ambiental, con el desastre que hemos hecho con el medio ambiente, tiene el problema de la desigualdad, tiene el problema de la pobreza, tiene el problema del desarrollo. Este gobierno es el gobierno que evidentemente ha hecho el shock de infraestructura más grande que tengamos en memoria hace mucho tiempo. Porque una cosa es estar acá hablando muy cómodo, y otra cosa es estar hablando con el vecino de Morón o de La Matanza, que ya sabe que le llegó el agua corriente y que le llegó la cloaca y que le llegó el asfalto. Y que si no le llegó todavía a él, porque seamos francos, no le llegó todavía a todo el mundo, sabe que a 3 cuadras ya llegó. Y sabe que a 10 cuadras llegó la fibra óptica. Entonces, este shock de infraestructura, sin una sola denuncia de corrupción, y de nuevo, venimos 2 años, tenés a todo lo que manejaron la infraestructura en la Argentina, desde el ministro hasta sus 2 secretarios de Estado, presos, digamos, es un mérito importantísimo. Insisto, yo creo en una presencia activa del Estado, una presencia activa del Estado que actúe ante el destrozo de la infraestructura argentina, que actúe equilibrado. Pero hacerlo... No, 2 cuestiones. Uno, de eso de la integración al mundo, la verdad que beneficios por ahora no hemos visto ninguno. Es verdad que viene la OMC, se reúne acá, la OCDE, el Fondo Monetario, y uno podía... Me acuerdo que se acusaba antes al Congreso de ser escribanía del Gobierno Nacional, ahora se acusa al Congreso de ser escribanía de los organismos multinacionales, porque son las mismas leyes que se están aprobando en Brasil y en otros lugares. Me parece que lo fundamental es hasta dónde se dirigen las políticas. Y en este sentido me parece importante, insisto, en que el gobierno preste atención a los que más lo necesitan y no le saque la plata a los que más lo necesitan. ¿De dónde sacó la plata para esa obra pública este gobierno? Digamos, ¿dónde saca la plata? Se endeuda, endeudamiento 100 años. Estamos pagando nosotros gasto corriente, porque si fuera para obra pública uno lo acepta. Pero lo acabo de decir estamos gastando. Yo te respeto, no puedes decir blanco y negro a la vez. Dijiste que se endeuda para obra pública, inmediatamente corregiste la frase y dijiste para gasto corriente. No, digo, o blanco o negro decís. Justamente porque se endeuda para pagar el gasto corriente, puede invertir en deuda en los aspectos que hacen a la obra pública. Pero es bastante evidente, nunca un gobierno se endeudó tanto, así como tenemos récord nosotros de déficit, tanto fiscal como comercial, exportamos menos e importamos más y destruimos la industria nacional. Cada cosa que entra destruye la industria nacional y destruye el trabajo propio. Y por eso entonces el peligro del acuerdo con la Unión Europea, que va a sacar trabajo de los argentinos, sin lugar a duda,
nos parece que lo fundamental es preocuparse por eso. ¿Podemos coincidir? Sí, podemos coincidir en muchos temas. ¿En qué temas? En temas que den más trabajo, que distribuyan mejor la riqueza, que si hay que buscar recursos para la provincia de Buenos Aires, se busquen entre los más ricos y no castiguen siempre a los más pobres. Esto es lo que está haciendo este gobierno y esos son los datos que el propio gobierno está dando. Y me parece que esto es lo importante. Lo importante es ver los datos objetivos y poder discutir. Y yo creo que el Congreso es el espacio para discutir. Y espero que el oficialismo tenga la apertura en la Cámara de Diputados, que hoy asumimos, y la verdad que hubo un compromiso general de generar debates importantes allí para poder volver atrás con estas dos reformas que plantea el gobierno y perjudican a jubilados y a trabajadores. Julio. Escuchamos a Julio Barbo y después cerramos. Para mí el tema de la política no es la economía. Digo, la Argentina no resolvió cuál es su lugar en el mundo, cuál es su estructura productiva, cuál es su proyecto en serio. Hace rato, largo rato, que la Argentina es un país que deambula. La economía es un problema, pero si no sabemos cuál es la estructura productiva, ese problema se convierte básicamente en secundario. Necesitamos políticas de Estado. Eso no lo tiene Macri, tampoco lo tenía el kirchnerismo, y hace años que la Argentina no es capaz de construirla. Ese es el debate y ese es el desafío. Lo otro es la explotación de la grieta, que ya muchos te la hacen, porque hay muchos que son kirchneristas macristas, o sea, que defienden el macrismo con la misma rabia que... Yo creo que hay que cambiar de actitud, no de lugar de la grieta. Y cambiar de actitud implica dialogar. Eso es otra cosa. Vamos a cerrarlo a Hernán Lombardi, ya que estábamos 2-1, 30 segundos pero finales. Pero el triple que pero nosotros. perdón, éramos 2-1 al revés. 2 votaron a Macri, 1 no. Yo lo interpreté en el sentido después contrario. se arrepintió, creo. Eso también. Yo celebro que se pueda hablar, porque en el escuchar, y el presidente lo decía Beatriz Arlo también antes, el presidente escucha, surgen ideas de todos. Celebro también que el Parlamento funcione como funcionó estos 2 años y perfeccione todavía su funcionamiento. Celebro que podamos poner la mirada en el futuro. Nosotros tenemos un país maravilloso. Yo hay una cosa que nunca me canso de decir. Tenemos un país maravilloso y nos tiene que avergonzar por lo menos a 2 o 3 generaciones que convivamos con un 30% de pobres. Ese es el objetivo. Entonces, cuando uno piensa en desarrollo, en integración al mundo, en educación, en cultura, lo que piensa es cómo devolverle la libertad a la gente que puede elegir, sobre todo a los más humildes, para que tengan oportunidades. Gracias a los 3 por haber estado esta noche con nosotros. Bueno, mirá qué puntuales que somos. Faltan 3 minutos, ¿no?, para las 11. Tiene que ver con la economía. El miércoles pasado no estuvo Marina y fuimos súper puntuales. Así que la culpa que nos atrasamos de Marina. No. Tiene que ver con la economía. Sí. Con las empresas y con un sindicalista. Claro, y el postino lo vamos a poner. El postino. Pero ya dijiste todo. Bueno, después y en instantes, Carlos Rodríguez, una de las figuras económicas más importantes de la Argentina, viene acá, rompe el silencio, va a analizar la economía y qué puede pasar de acá en adelante. En instantes, en A Dos Voces. Viene Marcelo. Ahí va, 2 minutos. Marcelo le puso, bueno, puntuales por... Sí, lo ofendida que estoy, que dijeron que son puntuales cuando yo no estoy, Porque además cuando empezamos era a las 11, 6:01, porque tardó en... Está bien. Ahora voy a empezar a poner más rigor, a ver. El postino, ahí Marcelo le puso... Sí, en italiano. O si no, entre signo de pregunta, ¿ganó Moyano? Sí, tiene una semana difícil, ¿no? Había tenido con todo el tema del fútbol. Pero digamos, hoy... se conoció que la FIP va a levantar el embargo de OCA. Sí, al final... Va a cumplir con un fallo judicial y esto le abre toda una instancia a la empresa OCA para continuar funcionando. Mañana el ENACON tiene que extenderle o no, la posibilidad de seguir funcionando, pero todo indicaría que con esta vía de solución de carácter tributaria, mañana... Quizás no le dan la licencia por un gran tiempo, sino por un tiempo acotado para ver que resuelve el problema. Pero ganó oxígeno todo el tema OCA y Moyano. Eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo lo definimos? Hubo un acuerdo Macri-Moyano, ganó Moyano, le dijeron, bueno,
A ver, te da en un el poquito de- sindicalismo, ya en los últimos días, cuando todo el mundo decía, bueno, a ver qué va a pasar, decía, no, Moyano ya este tema lo tiene solucionado. No sé, o sea, intervino un juez, la FIP, que tenía una actitud muy, digamos, punzante con Oca, se tiene que remitir a lo que decide el juez. No renuncia, obviamente, de la deuda. Va a seguir exigiéndola, pero le saca el embargo. Al sacarle el embargo, la empresa puede empezar a funcionar. O sea que por lo menos, viste que tuvo una idea, le van a sacar Oca a Moyano porque no apoya la... No, eso parecería por ahora que no. A ver, igualmente hay, más allá de Moyano, de Macri, de la FIP, del ENACOM, hay 7.000 trabajadores. No, por supuesto. A ver, es un problema fundamental eso, porque más allá de las peleas políticas, Marina, acá el tema es los puestos de trabajo. Pero además de los puestos de trabajo, hay una cuestión política a fondo. ¿Vos te acordás que en el medio de todo esto apareció la detención de Barras de Independiente, del vicepresidente de No Hay Nada, que todo eso que algunos dijeron... Bebote Álvarez, y algunos dijeron mensaje, teléfono para Moyano, en el medio de toda la negociación con Oca y la alianza de Pablo Moyano con kirchneristas en contra de la reforma. Así es. Bueno, una así mezcla rara. Fenomenal. Lo concreto que todo indicaría que Oca entonces va a seguir y toma oxígeno, ¿eh? Así que... Bueno, ya volvemos con tengo Marina. un montón de bombas, pero Dosifiquemos. Dosifiquemos. Estamos con Carlos Rodríguez. Ex viceministro de Economía. El enfant terrible de la economía, dicen. Sí. Bueno, un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Estuviste escuchando, ¿no? Más o menos, todo se revierta, todo va a la economía. Si estamos bien, si vamos a salir, si estas reformas, estos acuerdos que hizo el gobierno sirven, si no pasa nada. Bueno, tuvieron un panel bastante variado. No había nadie del PRO, había alguien radical, había alguien peronista, tradicional, y había claro, de Cambiemos, ¿no? Es lo que yo dije desde el principio, ¿no es cierto? Que en realidad el Cambiemos es el Partido Radical, revitalizado, ¿ok? Como Matrix Revived, más o menos. Los radicales no se han caracterizado por ser muy eficientes en el manejo de la economía, yo diría. En el pasado, las dos más grandes crisis que ha tenido nuestro país en mi vida, por lo menos, han sido gobiernos radicales. Eso no quiere decir que los peronistas sean ángeles, ojo, ¿ok? Digamos, miren, no se la dejó fácil a De la Rúa tampoco. De la Rúa hizo lo suyo y con crece. Pero... No me cabe duda, pero las cosas, las bombas les explotan a los radicales, ¿ok? De eso no cabe duda. Los peronistas son magos en durar, ¿sí? Lo mismo que los Kirchner. Se la bancaron. Yo estoy cansado de escuchar que a los 2 años de estar los Kirchner ya explotaba la situación y duraron, ¿cuánto duraron? 3 periodos. 2003 3 periodos. Y dejaron la bomba, que la bomba fue bomba. Puedo hablar de la bomba esa si quieren. Pero digamos, si Macri es un gobierno radical, como decís vos, ¿le va a explotar la economía o no? Pareciera que no sé. Yo tengo mis serias dudas. Yo creo que hemos pasado los 2 últimos años con una clara consigna que era reemplazar al gobierno kirchnerista por un gobierno que es una alianza básicamente de radicales, gorilas y desarrollistas. Pero reemplazar a los personajes K, no a las políticas K. Y voy a aclarar un poco el tema. El kirchnerismo llevó el gasto público argentino desde el año 2005 al año 2016, de 15, del 23% al 46% del Producto Bruto. Son más de 20 puntos prácticamente del Producto Bruto. Respecto de Menem, Menem lo dejó con 29 puntos. Y decíamos que gastaba mucho, ¿te acordás? Bueno, esto lo dejaron con 46. Y ahí está la clave del problema. Y este gobierno no ha tomado ese tema como un tema fundamental, que es el tema del asistencialismo social, es el tema de los piquetes, es el tema de los planes, es el tema de las organizaciones de derechos humanos. Todo lo que ha surgido en los últimos 20 años. No son ñoquis del sector público, yo diría.
si bien no soy experto en manejo de presupuesto, ni son sueldos altos del sector público. Igual hay un ajuste en el sector público, ¿no? Que el gobierno decide cargos jerárquicos, pero ahí se viene un ajuste. Perdón, va a eliminar los mismos cargos jerárquicos que creó. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 2 años? Fuimos en una dirección y volvimos para atrás. Yo lo escuché al doctor Lombardi decirle a Filmus de que uno de los éxitos de este gobierno había sido el bajar la inflación de 43 a 23. Pero se olvidó de decir que a 43 la llevaron ellos mismos, porque la heredaron en 23. No estoy diciendo la verdadera inflación que dejó Kirchner fue 23. La verdadera, la falsa habrá sido 8, 9, yo qué sé. Pero la verdadera, la inflación Congreso, la inflación San Luis, la inflación de la canasta de la Universidad del SEMA, todas andaban en 23, 24, 25 como máximo. Lo que pasa es que al devaluar y ajustar tarifas, se fue a 40 y pico. Y ellos mismos lo llaman un logro el haberla bajado nuevamente a 23, 24, y ahora está subiendo un poco, probablemente llegue a 25. Entonces subimos y bajamos. Lo mismo con la producción. El nivel de producción este año subió, pero subió porque bajó el año pasado. Pero decir que este año es un logro y que estamos en una senda de crecimiento sostenido para los próximos 20 años, una golondrina no hace verano. Falta ver cuáles son las medidas que se tomaron para que eso ocurra. Y que yo sepa, no pasó nada. Hay 3 reformas que se han tomado luego de 2 años de gobierno, fundamentales, o 3 proyectos de ley que han ido al Congreso, uno de los cuales pasó por el Senado. Obvio, el proyecto tributario. ¿Por qué? Porque suba de impuestos. Y eso lo paga la gente. No hay Congreso que no te vaya a pasar una suba de impuestos, ¿ok? Falta diputados, por supuesto, que probablemente te meta algún otro impuesto más, ¿sí? Pero los otros 2 proyectos, el previsional y el laboral ni lo van a tocar. Y el previsional está en problema porque se quisieron hacerlos vivos con la fórmula de los jubilados, que era la base total del ajuste a los 2 años. Al cabo de 2 años era tratar de cerrar un poco el déficit fiscal recaudando más este año. O lo que es lo mismo, gastando menos en algo. Y ese algo es jubilados y tarifas. ¿Es justo eso de los jubilados? Digamos, que aporte, o está bien, digamos, porque el gobierno dice, no, la fórmula de ajuste estaba mal y había que corregirla. Es una piolada, es como el índice descarnado, me acuerdo de Martínez de Oz en su momento, porque la carne venía subiendo mucho, entonces sacó la carne del índice, y justo ese mes agarró y la carne le cayó. Entonces al mes siguiente lo volvió a poner. Había una fórmula. Esa fórmula podemos discutirla si era buena o era mala. Era un promedio de salarios y de recaudación fiscal. O sea, que se le iba a pagar a los jubilados la plata que había. ¿Okay? Es discutible si está mal o está bien. Tampoco se puede pagar lo que no hay. ¿Okay? Ahora, Rodríguez... El tema es que estos últimos 2 meses ha estado subiendo mucho la recaudación. Entonces se venía un gran aumento para los jubilados. Entonces justo cambiaron la fórmula y dijeron vamos a cambiar de recaudación a inflación. Y el discurso oficial es los jubilados tendrían que estar contentos que nunca más van a perder porque les vamos a pagar la inflación. Es un doble discurso. Es difícil de responder si está mal o está bien. Hacia adelante está bien, pero me jorobaste para atrás, viejo, porque como los ajustes se dan no cada tendría que tantos ser meses, retroactivo, entonces. Claro, Por lo menos el aumento de marzo. Es claro, lógico. Pero no está bien cambiar una regla justo cuando no te conviene. ¿Entendés? Rodríguez, o sea, es un tema de los jubilados. Y es el grupo que normalmente paga el pato porque no tienen un lobby fuerte que los... Sí, con todos los gobiernos le han pagado los jubilados. Ahora, el trabajador en general, el pasivo, bueno, también el activo, ¿tiene que estar preocupado por su bolsillo? El trabajador no, porque tiene paritarias. No, pero digo por los aumentos, por la inflación. Y tiene paritarias con cláusula gatillo. Sí. Hasta ahora. Y este gobierno no lo ha tocado. Eso fue algo que pusieron... Sí, no todos tienen cláusula gatillo, ¿no? Porque alguno lo puede estar viendo en este momento y le dice, pero ¿qué cláusula gatillo me habla si yo no tengo cláusula gatillo? Bueno, yo lo que veo en el sector nuestro, por lo menos esa cláusula existe, y en los grandes sectores sindicales que yo he visto, la cláusula gatillo existe. No ha hecho falta porque en general han conseguido aumentos que incluso han sido superiores a la inflación. Hay que ver el año que viene qué es lo que va a ocurrir, ¿okay? Porque tenemos una enorme discrepancia entre lo que el gobierno pide
o sugiere o dice en estas metas famosas de 10 o 12, y sugieren 17... ¿Son reales esas metas, 10, 12? No, nada, absolutamente, ¿No? absolutamente. Lo que pasa es que aparentemente el Banco Central piensa que a la inflación la determinan en cierta medida las expectativas y no el déficit fiscal o el gasto público o la emisión monetaria. Entonces ellos tratan de manejar las expectativas a través de estos anuncios que, por irreales que son, generan una falta total de credibilidad y falta de respeto, yo diría. O sea, no se lo cree nadie, digamos. No se lo cree nadie y genera una falta de respeto. O sea, el tratar de hacerse el duro con un número absurdamente ridículo, es decir, la inflación va a ser 10 cuando en realidad está en 23 subiendo para 25, genera falta de respeto. Bueno, en parte de la tuvo que población, salir ¿okay? Y entonces sube la tasa de interés, y esa tasa de interés, en lugar de enfría la economía, pero en lugar de bajar la inflación, a través de generar expectativas de que a través de la tasa de interés es alta, entonces la inflación va a bajar, como si estuviéramos en Estados Unidos. Para el argentino medio, la tasa de interés alta en el Banco Central quiere decir que las cosas andan mal. Y cuando ven que una tasa de interés, como está hoy en todos los diarios, que la LEBAC de 15 días tocó 30%, dicen, algo anda mal, ¿ok? Me dicen que la inflación va a ser 10 y la tasa de interés que está pagando el Banco Central anda en 30, no cierra. Y si no cierra, me tengo que quedar con uno de los dos. ¿Con cuál me quedo? Con el 30, es obvio. Así la que clase media seguro. descubrió las LEBAC en este país. Ha habido un giro muy importante desde plazos fijos a LEBACs. O sea, el público minorista se ha pasado en el último año de plazos fijos a LEBACs. Sí, señor. Pero el gobierno te invita a hacer eso. Sí, sí. Digamos, si paga el 30% y yo quiero ahorrar, voy ahí. Encontró un mercado para esterilizar, sí, señor. Ahora, eso es un problema, digamos, porque en algún momento, hace allá lejos y hace tiempo, en la época de Martínez de Oz, se creó la cuenta de regulación monetaria, era como un déficit. ¿Esto es un déficit también? Es exactamente igual. Es un pasivo monetario del Banco Central que paga interés. Es dinero que paga interés para que se quede esterilizado en el Banco Central, en lugar de entrar a circular. ¿Okay? Empezó con la cuenta de regulación monetaria con Martínez de Oz. Siguió con Alfonsín con las letras telefónicas famosas. En ambos casos terminaron en superinflaciones. Con Alfonsín terminó en hiperinflación y con Martínez de Oz terminó en la guerra de las Malvinas directamente. ¿Okay? Se fue Martínez de Oz, entró Sigó y devaluó 3 veces 30%, reventó, vino Galtier y declaró la guerra a Inglaterra porque no sabía cómo salir. Vino Cavallo y se le ocurrió a Cavallo en el mes de julio del 82 reducir drásticamente, a prácticamente cero, la tasa que se pagaba sobre ese dinero esterilizado. ¿Qué viene a ser las LEBACs? Sí. ¿Okay? En aquel momento eran los encajes remunerados, que era lo mismo, era un bono, ¿no es cierto? Sí. Intransferible en aquel momento. Lo bajó y al día siguiente tuvo una corrida y la tasa de inflación mayorista se fue en el mes de agosto a 26 y pico por ciento, 26,5%. Y ahora se corre en un mes, por haber bajado. Y si ahora llegaran a bajar la tasa de LEBACs, inmediatamente la gente que tiene LEBACs las vende y se va a dólares. Y los bancos que usan la LEBACs para financiar los depósitos a plazo fijo, o sea, el banco invierte en LEBACs, cobra ese 30, 28 y medio, y con eso le paga a los depositantes del banco. Si yo le bajo la tasa de LEBAC, le tengo que bajar la plata, lo que le pago al depositante del banco. Y el depositante del banco va a decir, no, me voy a dólares. O me ¿Qué voy a haría bienes. usted con el dólar? Es complicado, es muy complicado. No puedes hablar de una variable sola. El dólar es una variable que los economistas llamamos endógena. ¿Qué haría yo con la Argentina? Me tendría que preguntar. Es como si me dijera, me das un paciente todo atropellado, todo escrachado y todo roto y me decís, ¿qué haría usted con la fiebre del tipo? Y nada, viejo, se la tomo, digamos. ¿Usted no pero evaluaría, nada lo más. dejaría en este... Dada la circunstancia que el sector público está en déficit y se está financiando afuera, y eso crea una oferta excedente de dólares que son absorbidos por el Banco Central, el dólar está en equilibrio. Sí, lo que hay que hacer es cerrar ese déficit o aceptar financiarlo con inflación,
que es la otra alternativa que ha sido la tradicional argentina. El hecho de que, digamos, la economía tiene problemas serios, entonces. La economía y la política tienen problemas serios, ambos. Ambos han sido escondidos abajo de la alfombra. Cuando vos escuchaste a estos tres representantes de tres puntos de vista, te das cuenta que cada uno se está autofelicitando y criticando a Macri. ¿Okay? Pero los tres no te están ofreciendo la solución colaborativa, que yo creo que es una sola, pasa por una sola, no pasa por el gorilismo, ciertamente. Sí pasa por el antikirchnerismo, no del votante kirchnerista, sino del personaje kirchnerista, que fuera una manga de vivos, yo creo. ¿Okay? Y ahora la política está distraída en ese proceso judicial de meter presos a kirchneristas y en encontrar las cajas. Y al pueblo los convence de que van a aparecer las cajas enterradas y llenas de millones de dólares y se va a solucionar el problema de la Argentina. ¿Okay? Eso es esconder la basura bajo la alfombra. La verdadera solución no está en ser gorila y despreciar al peronismo, ¿okay? Al buen peronismo, que es el pueblo. El pueblo de clase media para abajo, sobre todo. Sino en educarlo, y no en despreciarlo. ¿Okay? Y lamentablemente los radicales no son buenos en unirse con los peronistas. No los quieren, son gorilas. ¿Este gobierno es gorila? Este gobierno es una mezcla de radicales que son gorilas y de desarrollistas que no son gorilas. Y eso te genera una serie de conflictos internos que uno los lee todos los días. Yo no participo de la política. ¿Y Macri qué es? Desarrollista. No gorila. Yo creo que no. Yo creo que no es gorila, no lo fue, no lo fue el padre y no, es un empresario desarrollista pragmático. ¿No admite usted el PRO como una nueva fuerza política en la Argentina? No, yo creo que no. No, carecen de ideología, no son liberales, no son radicales, no son peronistas, son un gobierno local, municipal en la ciudad de Buenos Aires que fueron votados en realidad por los radicales. Pero llegan al gobierno y gana... Buenos Aires, la nación y la ciudad de Buenos Aires, al margen de lo que uno opine de ellos. No cabe duda, yo también los voté. No veo. Han llegado con el voto de los radicales y de los liberales, pero no tienen una ideología propia. Explícame, por ejemplo, por qué se justifica hacer metrobuses y poner luces y hacer agujeros en toda la ciudad de Buenos Aires en lugar de pagarle la deuda a los jubilados. Un tema simple de prioridades. Esas prioridades no existen en el PRO, para nada. La prioridad es pagar las LEVAX, la prioridad es pagar los futuros y los jubilados te llegan últimos, por ejemplo. Es un pequeño debate, digo, ¿no es cierto? Sí, bueno, un debate importante. Ahora, Carlos, hay problemas económicos serios, problemas políticos serios. Esto de, en el medio de problemas económicos serios, que muchos los heredó el gobierno también, ¿no? Esto está clarísimo. Esos 20 puntos de PBI es heredado. Claro. ¿Okay? Entonces, digo... esto de fraccionar el Ministerio de Economía, ¿no? Que hay 5 ministros del área económica, más de Sturzenegger, más sumarle a Frigerio, más sumarle al presidente de Banco Nación. Entonces es como un gabinete un gabinete de, no sé, 6, 7 personalidades importantes, digamos, en cada rubro, pero ninguna que tiene el control total. Yo creo que es el resultado de la falta de ideología. No son ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Son, como lo llamó mi amigo Expert, kirchneristas de buenos modales. Ese 20%, muchos de ellos, no los ven como una carga, sino que algo que hay que mantener y mejorar. Si ustedes miran el tuit que puso el jefe de gabinete, habla de salir de la pobreza a través de un rol dinámico del Estado. Cuando un liberal te diría, para salir de la pobreza hay que dar un rol dinámico al sector privado, a la iniciativa individual, a dejar que la gente se perfeccione por sí misma, trabaje y se eduque. No, rol dinámico del Estado. Y el asesor del presidente que está haciendo un plan a 20 años para la Argentina del futuro, te habla de una renta básica universal para todo el mundo porque los robots van a dejar desempleada a la gente. Entonces, ahí yo me quedo con la duda de qué es lo que quiere esta gente. ¿Vos pensás que ellos lo tienen claro?
Por lo pronto hay un grupo de gente que son financistas. Yo te diría que la gente que está en el Banco Central, hay algunos que han sido destacados financistas en el extranjero, hay otros que son economistas puros de MIT, después está el secretario de Finanzas. Por ese lado son financistas. Por el lado de jefatura de gabinete yo los veo más del lado de una democracia cristiana o un socialismo más tirando a populismo, yo te diría. Que Quintana, Lopetegui y toda esa gente. Y ese grupo, junto con un poco de desarrollismo. Ahora, ¿a usted le gusta? No hay ningún... O sea, no hay una coherencia en ese manejo, o la coherencia la pone Macri, conduce Macri. El ministro de Economía es Macri. Yo no sé si Macri conduce, porque Macri habla muy bien. Habla muy bien, lo que pasa es que Macri dice una cosa y al rato sale un ministro y dice otra, que no tiene nada que ver con lo que dijo Macri. O sea, Macri actúa como un relator de eventos. Tenemos que querernos, tenemos que ser buenos, tenemos que dejar que la iniciativa, ¿no? Y después agarra y te sube un impuesto, te presenta una ley eliminando, por ejemplo, el tope jubilatorio. Pero da la impresión, por lo que uno sabe, para darte un Rodríguez. ejemplo, o sea, Cavallo tenía las cosas claras, por ejemplo, por más que yo me peleaba mucho con él en una época. Te puso un tope para el aporte personal jubilatorio, porque el aporte personal es tu contribución para la jubilación. Después encima hay un 30% de aporte patronal, solidario para la ANSES, ¿ok? Y encima vos tenés que poner un 16% para jubilarte vos. Y Cavallo dijo, bueno, mira, pará, porque total hay una jubilación máxima. Y puso un tope que en esa época era 6.000 pesos y ahora es 81.000 pesos. ¿Okay? Anda a conseguir 81.000 pesos de jubilación. ¿Okay? Ni loco lo va a conseguir. Bueno, ahora ese tope se elimina. Ahora encima se elimina ese tope también. O sea que es lo mismo que un impuesto a las ganancias. Básicamente es lo mismo que un impuesto a las ganancias. Te enchufó 16%, ¿cuánto es? 16 más, ¿no? Sí. ¿Ok? O sea, vos ganas 300.000 pesos, un ejecutivo gana 300.000 pesos, le cobra 16% además del 35%. Y después del otro lado del salario bruto le sacan otro 30%. Es un robo a mano armada, directamente es un robo a mano armada. Y ese tipo se va a jubilar y le van a dar 60.000 pesos. No tiene sentido directamente. O sea, estás espantando a los ejecutivos, estás haciendo que los ejecutivos sean pagados desde las Bahamas, cosas por el estilo, ¿ok? Y a los trabajadores no te digo nada también, el desastre que es con los aportes patronales solos, ¿ok? O sea, los aportes patronales es un impuesto al trabajo, ¿ok?, que se cobra por emplear a un tipo en blanco y que se usa para financiar a un desempleado que recibe un plan social por no conseguir trabajo. ¿Okay? Y cada vez tenés menos tipos en blanco y cada vez tenés más planeros. Es un círculo vicioso. ¿Okay? ¿Y vos ves algo de reducir aportes patronales en esta reforma? Un poquitito a largo plazo, a mediano plazo, para los que menos ganan, reducirles un poco el aporte patronal. Y eso es todo. Yo recuerdo en la época de Menem hicimos un plan bien ambicioso de reducción de aportes patronales, reconociendo que el aporte patronal es un impuesto al trabajo que genera desempleo. Y ese era el objetivo, la tendencia, como decía el ingeniero Alzogaray. Acá no lo ven ni siquiera como un objetivo. ¿Okay? Rodríguez, ahora, al trabajador, ¿qué le dice usted? ¿Qué expectativa puede tener de lo que va a pasar con la economía? Mira, para el trabajador lo mejor es una flexibilización laboral, yo te diría. Yo recuerdo cuando usted le dice eso en este país, la palabra flexibilización. En la época suya de Menem, la flexibilización también fue jorobada para el laburante. La flexibilización de la época de Menem vino de la mano de la privatización. Pasó lo mismo en Chile y pasó lo mismo en Rusia. En Rusia, el Partido Comunista, después de Gorbachev y cayó la Unión Soviética, el Partido Comunista tuvo un revival. O sea, la gente se asustó del mercado, se asustó de competir, se asustó de vivir por sí misma, de asumir la responsabilidad de cuidarse a sí mismo, y descubrieron de que bajo el comunismo no tenían esa responsabilidad, y el comunismo casi resurge. Y hoy en día Rusia es una potencia de nuevo, no es una maravilla, estoy de acuerdo. ¿Okay? Carlos, te quería hacer la última. El gobierno hace una bandera del gradualismo. El gradualismo es la forma de atacar todos estos problemas. ¿Soluciona el gradualismo? Es que si supiera para dónde vas, pero no van para ningún lado, te vuelvo a repetir. El famoso proceso de desinflación es llevar la inflación de 25 a 43 y ahora bajarla de 43 a 25.
Y lo llamás desinflación, y al principio no lo llamás inflación, y así todo. La Argentina, desde el año 2011 hasta el año 2017, el Producto Bruto Interno creció 0, y la población creció 7, o sea que el Producto Per Cápita cayó 7%. Eso no es ni siquiera gradualismo. Y 20 puntos más de gasto social. Carlos, gracias. Gracias por estar aquí. ¿Vamos a una pausa? Sí, que nos espera Marina. Tengo un dato para el cierre. Bueno. Hablando de peronismo, ¿se reorganiza? Esperate. Después de la pausa. Después. Se lo contamos a Marina. Peronismo siglo XXI. No, pero no digas nada ahora. Bueno, estamos yendo. A ver, ¿viste dale. Que hay activo de reorganización de peronismo el miércoles próximo? Sí. M21, Movimiento 21, sí. Como para siglo XXI, ¿viste? Esa historia. ¿Qué es eso? Lanza un libro, pero ese es el pretexto para una suerte de fundación para convocar a todos los peronistas no kirchneristas. Para tratar de como lanzar una renovación y un espacio de un peronismo democrático. O sea, llamar a elecciones y elegir a quien conduzca el peronismo. Esa es un poco la idea. Hay mucha gente con mucha trayectoria, tipo Puerta. Creo que va a estar Pichetto también, un montón más. Yo pensé que ibas a hablar de otra cosa. Decíamos recién en el corte, porque recién Pichetto ya oficializó en el pedido a Gabriela Michetti esto que se va a llamar Interbloque Argentina Federal, que son los 25 senadores que van a crear el interbloque. Yo te puedo decir los nombres de los 25 senadores, pero es más rápido si te digo el nombre de quién no incluye este interbloque. Cristina Fernández de Kirchner. Oficialmente ya el pedido de Pichetto para conformar este interbloque que excluye a la expresidenta. Lo que pasa es que había un montón tiene, claro. No, es que es el justicialista de La Pampa, de Chubut somos todos. Tiene, te digo, entre destacados está, por ejemplo, Pichetti, está Carlos Menem, tenés una larga lista. Alperovich, ¿no? Que era ultra kirchnerista. Uñac, tenés a Rodolfo Urtubey, tenés, mira, una gran cantidad de nombres, pero insisto, lo más rápido de decir, me parece, es quien no está. Cristina. Son igual 25 va a tener su bloque, senadores. ¿no? Dicen que 8 va a tener ella. Bien. Pero bueno, no es nada despreciable. No, al momento de tener gol, con la votación, ¿sabes cómo lo necesitas? Bueno, Marina. Bienvenida, Marina. ¿Vacaciones? Sí, yo ya estoy, viste que cuando me llama que tomé vacaciones, entonces yo estoy en el futuro. Está ya contenta. Estoy en 2018. La cara que tiene. Bien. Bueno, nos vamos, nuestro compromiso con vos. Salud, felicitaciones, Edgardo. Te deseo lo mejor. Gracias, Marcelo.